desde Nicaragua, transmitiendo para el mundo palabras de vida eterna, en la voz de nuestro pastor Iván Mejía. Con ustedes. Bienvenidos a este conversatorio de hoy. Soy el pastor Iván Mejía. Un saludo para todos los que nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar, de tu trabajo y de todo lugar donde nos están escuchando. Hoy tenemos un invitado de lujo. Desde Cuba tenemos al pastor Ulises Jiménez, médico de profesión y pastor de vocación. Bienvenido, hermano Ulises. Dios le bendiga. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Ulises Jiménez. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Luz y Vida en la nación de Cuba. Soy también médico de profesión y aprovecho este podcast para darle gracias a Dios porque el hermano Iván Mejía me ha invitado a este tiempo para mandarle un saludo a toda la audiencia a través de estas ondas del internet. Que Dios les bendiga grandemente. Abrazos en Cristo. Ya para ir entrando en materia, hermano Ulises, quiero hacerle una pregunta. No, más bien creo que serían dos preguntas en una. La primera es, ¿hace cuánto usted conoce al Señor Jesucristo? Y la segunda es, ¿cómo un hombre de ciencia, cómo un hombre en un país donde el ateísmo ha sido regla de gobierno por muchos años, y un hombre estudiante de medicina se deja convencer a través de la fe en Jesucristo y se convierte no solamente en cristiano, sino en un pastor? Conozco al Señor Jesucristo hace 30 años. Es válida la pregunta suya, que como un hombre de ciencia y médico es convencido y redarguido de pecado en un país donde el ateísmo, verdad, que ha hecho escuela de pensamiento. Con respecto a eso le diré que mi mamá conoció a un señor que era militar, y este señor que era militar fue mi padrastro por aproximadamente desde que yo tenía aproximadamente, no puedo decir, desde que yo tenía 2 años de pequeño, 2 años, y en mi casa no hubo una Biblia, no me dejaron pararme a la puerta de una iglesia por esta situación, pero aún así el Señor sí tuvo trato conmigo. Por ejemplo, una señora que era metodista una vez me invitó a su casa y ahí me habló de la palabra del Señor. Tuve un tiempo una Biblia escondida en mi casa, la leí. El Señor puede prosperar en cualquier ambiente. No seguí buscando al Señor. Cuando llegué a la universidad, que estaba en segundo año de medicina, un joven me predicó. Y este joven era de la familia de los Núñez. Él se llamaba Omar Núñez y su papá era diácono de la iglesia bautista. Un día me invitaron a comer a su casa y cuando voy ahí le hablo al Señor de mis dudas, de que el ateísmo era para mí una barrera para yo poder llegarme al Señor. Entonces este hombre hizo algo por mí, tuvo misericordia de mí, me prestó un librito que él tenía como único ejemplar. Este librito se llama Evidencia de por qué hay un creador. He tratado de rastrear este librito por la red y realmente no lo he podido encontrar, pero el librito hablaba en contra del ateísmo, de todas las creencias gnósticas, pero mayormente le daba un golpe mortal al ateísmo y planteaba la idea de que Dios podía existir y que no era un Dios enemigo de la ciencia, que la verdadera ciencia estaba sometida a Dios. Era el tema del librito. Y esta lectura de este libro hizo que se empezaran a caer todas mis tinieblas ateas. Se fue derrumbando esa pared de ateísmo. Yo necesitaba a ese Dios que me planteaba ese libro, pero que yo lo veía como un imposible por todas las cuestiones científicas, evolucionistas, etcétera, que me habían dicho a mí en contra de la palabra del Señor. Más en un ambiente universitario. Pude tener la valentía de expresar mi fe allí en aquel ambiente y fui oído como otro pensamiento más, como una filosofía cristiana en medio de mis compañeros, que muchos se quedaban con la boca abierta y otros también fueron convencidos con el tiempo.
Para gloria del Señor le digo esto. Tomando en cuenta la trayectoria atea de los países de izquierda, en este caso Cuba, me gustaría que nos contara, hermano Ulises, las dificultades que usted personalmente ha tenido que enfrentar por la fe en Jesucristo, viviendo en Cuba y desarrollándose como un pastor en Cuba. Las dificultades que he enfrentado a lo largo de los años por mi fe cristiana se circunscriben a las mismas condiciones que hay en las sociedades ateas. Son sociedades por lo general antinomianas, sociedades contrarias a la ley de Dios, opuestas a la ley de Dios, y eso engendra también cierta creencia en otros dioses, en otros sistemas de pensamiento, y también en creencias afrocubanas y creencias santeras e idólatras que hay en la sociedad. Y todo esto engendra un mal social. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, el día en que yo di mi testimonio de fe en una iglesia bautista, donde el pastor era un gran amigo, Orlando Damé, se llamaba este pastor. Allí yo di testimonio, por ejemplo, y como a las 2 semanas se aparecieron personas allí a mi cuadra a averiguar por mi conducta. Y fueron a una casa, pero a la casa donde fueron, la persona le dijo: esa es una persona correcta, esa es una persona que lleva una vida de estudio, y es una persona que, si ha decidido expresar esa fe, será porque él tiene eso en su corazón. Yo espero que no por eso no podamos hacerle nada a esa persona, porque en realidad esa persona, esa es su decisión. Y entonces esta averiguación llegó a mis oídos, de que esta persona después ya no vive. Esta persona no vive aquí con nosotros, pasó al más allá. Y esta persona en aquella época me lo dijo. Fue a mi casa y me dijo: mira, por aquí vinieron a averiguar de ti, así, pero yo digo una buena referencia de ti. Todas estas cosas pasaron con mi persona. Hicieron una averiguación por mi conversión y por yo ser estudiante de medicina. ¿Ves? También cuando ya llegué al 6º año de la carrera, yo estaba optando por una especialidad de medicina interna. Como en el transcurso de la carrera yo me entregué al Señor, y ellos quisieron que yo eligiera entre la militancia comunista y la fe, y yo por supuesto elegí por la fe, y tuve que entregarle el carnet, que era lo que correspondía a esto, era lo que tocaba. Cuando llegaron a las reuniones para otorgar las especialidades, le otorgaron la especialidad a personas que tenían menos puntos que yo, porque decían que yo los domingos, en vez de ir a las actividades programadas para la defensa y etcétera, y trabajo voluntario programados el domingo, que es el día del Señor, por supuesto, ¿dónde estaba yo? Estaba en la iglesia. Ellos sacaron eso en la reunión y yo dije: sí, es mucha honra, yo sí estaba en la iglesia los domingos. No me dieron la especialidad de medicina interna, pero bueno, Dios honró eso, porque con los años, no solo medicina interna, pude estudiar hasta cardiología, y pude estudiar medicina general integral, cardiología, etcétera, y Dios fue bueno conmigo en eso y honró mi vida. Muchas personas idólatras a lo largo del tiempo los vimos rompiendo sus ídolos, los altares de la santería, abandonar estos altares y venir a las iglesias. Las iglesias se llenaron. Había en nuestra iglesia un ministerio de unas personas que se dedicaban, cuando las personas se convertían, hacían iconoclasia, es decir, quemaban los ídolos, los altares. Y muchas personas también, que en algunas épocas fueron de una línea muy apegada al gobierno, hoy están en las iglesias. Eso sí se lo puedo decir. Amén. Poco a poco el gobierno también fue suavizando sus relaciones con la iglesia. Eso lo puedo decir también. Yo pienso que eso es una obra que hizo el Señor. La Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, y que es encontrado de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Hermano Ulises, creo que este es su caso en el asunto de que Dios ha honrado su vida pudiéndole permitir estudiar cardiología y otras ramas de la medicina, a pesar de la oposición que tuvo por parte de gente del gobierno de Cuba, porque usted entregó su carnet de militancia al Partido Comunista de Cuba. Pero qué bueno que todas estas cosas que pasan ante nuestros ojos nos sirven para bien. La Biblia dice que
a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo tengo entendido, hermano Ulises, que usted también estuvo en Canadá y quiero preguntarle por qué usted no se quedó en Canadá. Teniendo la oportunidad de haber salido de Cuba, usted regresa a la isla. Me gustaría que nos cuente cómo está ese asunto. Así mismo, yo estuve en el 2012 en la nación canadiense. Estuve en la zona del este, en Halifax, Nueva Escocia. Viajé por New Brunswick, por Woodstock, toda esa zona. Ya la zona de Woodstock está a 12 kilómetros de Estados Unidos, donde también yo tenía familiares. Y hay quien me propuso, o una de las dos, tú quieres encontrarte con tus familiares y quedarte, o quieres quedarte aquí en Canadá. Todos esos ofrecimientos también los tuve, pero nunca fui con esa intención. Hay un pastor que confió en mí y él quería ayudarme para que yo edificara la obra aquí en Cuba, y yo entendí que la iglesia aquí en Cuba me merecía una oportunidad. Por otro lado, mi esposa no tenía posibilidad de llevármela a ella. Yo sin mi familia, y si tenía 3 niños, yo no podía planear una cosa así, ni nada por el estilo. Fui con la idea siempre de regresar, y fue una bendición ese viaje, muchos amigos, pude allí predicar en inglés, etcétera, porque Dios me fue preparando para esto. Realmente la situación en Cuba no solamente es su estatus con respecto a la religión, también podemos decir que hay una situación económica muy terrible. Todos saben de cuántos cubanos se han estado yendo a diferentes países del mundo. Creemos que hay una nación cubana regada por el mundo, ¿verdad? Y entonces opté por regresar a Cuba para traerle a la iglesia todas las cosas que yo le traía. Pude traerle una guitarra eléctrica a la iglesia, una impresora, una computadora. Todos estos medios los traje para Cuba, y han servido en estos años para alabar al Señor, para hacer la labor en las oficinas de la iglesia. Y todo esto fue de bendición. Y quiero decirle que Dios ha bendecido mi decisión también. Porque estas personas que me llevaron allá a Canadá llevan 17 años viniendo aquí a este país. Y excepto en la época del COVID no vinieron por razones de la pandemia. Pero excepto ese tiempo, todos los demás años han venido aquí al país y tienen casi una familiaridad con esta iglesia. Y ha traído muchas bendiciones y puertas abiertas esa decisión de regresar aquí. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bonito testimonio, hermano Ulises, cómo el Señor obra en nuestras vidas y cómo el Señor le ha permitido salir fuera de Cuba, regresar a Cuba y desarrollar su ministerio pastoral dentro de la isla. Creo que también es importante, hermano Ulises, que usted nos cuente, porque creo que es un asunto de mucho interés para nuestros escuchas, tanto los hermanos de la fe como los amigos que escuchan este programa en todo el mundo. Creo que es importante que usted nos cuente cómo es el diario vivir para un cubano, cómo es el diario vivir para la iglesia, cómo viven los cubanos día a día. Creo que es importante esto porque de esta manera, para los que no saben cómo es el vivir de un cubano, orar, todos los hermanos orando por la nación cubana, orando por los hermanos en Cuba y orando por el país. Creo que es importante saber todo esto. El diario vivir de la iglesia en Cuba se puede definir en una frase: es una supervivencia todos los días. En Cuba, una cucharada de aceite es un testimonio. En Cuba, poder acostarse y decir estamos todos bien, tenemos medicina, tenemos comida, es un testimonio. Muchas veces no se puede lograr eso, todo esto junto. Ya por último, nosotros tenemos que pagar las medicinas aquí. Antes teníamos facilidades y la medicina barata, pero muchas de esas facilidades, debido a la escasez de recursos y materia prima y eso, ya no las pueden suplir las farmacias. Tenemos que comprarlas a particulares en precios exorbitantemente caros. Por otro lado, para conseguir la comida es difícil. Para la gente de la iglesia poder decir desayuné
y pude venir a la escuela dominical, es difícil venir desayunado. Hay problemas con el abastecimiento del pan. Hay días que son días que no hay pan. El pan o queda tarde o el pan queda para el otro día. Son situaciones difíciles. Todo eso no ha hecho que los cristianos se vuelvan amargos, no, por el contrario, han aprendido a darle gloria a Dios en medio de las dificultades y han aprendido a que esos mismos problemas, sea la escalera, sea ese mismo obstáculo, sea como el escalón de la escalera por donde se escala hacia una vida de bendición, dándole gloria a Dios, entendiendo que Dios es el que puede hacer todas las cosas nuevas. Y hemos podido no acostumbrarnos a vivir así, porque eso no creo que nadie lo pueda hacer, pero hemos aprendido a vivir en medio del dolor, no abandonar al Señor, y antes de abandonar al Señor, todo lo contrario, la obra del Señor sigue creciendo aún en medio de este contexto que tenemos. Dios es grande. Por otro lado, la gente sigue haciendo confraternidades, siguen haciendo bautismo, siguen haciendo retiros. Por ejemplo, tenemos un famoso retiro en Canaán que está por la zona de Villa Clara y muchas personas viajan allí a ese retiro, aquí en la zona central, porque yo vivo aquí en Morón, Ciudad Ávila, el centro de Cuba. Pero hay personas que por allá por Oriente tienen lugares de retiro y siguen haciendo retiro. Las personas ahorran mucho para poder pagar la transportación, que es bastante cara, para ir a estos lugares. Y hay un pueblo que se mueve en bendición a pesar del quebranto, a pesar del dolor. Con respecto a las prohibiciones que existen, por ejemplo, hay prohibiciones, por ejemplo, para hablar libremente por radio del cristianismo. Sin embargo, no es que no se haya hablado por radio. Hay momentos y días especiales donde permiten algún tipo de programa en Navidad. Alguna iglesia, casi siempre alguna iglesia asociada al gobierno, como el Consejo Ecuménico, que son iglesias más asociadas al gobierno en un sentido. Y estas iglesias a veces hablan 2 horas por radio en Navidad o en días especiales, hablan así. Pero sí existen prohibiciones. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar libremente por televisión ni por radio. Nosotros no podemos ir a un parque a predicar libremente porque es tomado como proselitismo. Se hace, no es que no se hace, se hace. Y hay momentos en que han habido grandes conglomeraciones en parques y se ha permitido, porque ha sido un mover ya que es imparable y se ha permitido. Muchas de las restricciones que habían al principio de los años de la Revolución Cubana, había malas relaciones entre la iglesia y el Estado. Poco a poco, estas tensiones se fueron suavizando y se fueron relajando, en el sentido de que la iglesia se dio cuenta que el Estado fue quien se dio cuenta de que la iglesia no era un mecanismo subversivo. La iglesia tiene el patrimonio de la verdad del cristianismo de siglos. Y es un pueblo que vive feliz alabando al Señor. Y poco a poco tuvieron que dejarnos, vamos a decirlo así. Dejaron a la iglesia en paz, poco a poco. Hoy por hoy, hace unos días en Guanabacoa se dio un concierto con Cristina de Clario en Guanabacoa, en La Habana, y hubo ciertas libertades. Hay veces que esas prohibiciones o restricciones se suavizan, y por momentos y periodos hemos tenido épocas de libertades. Con respecto a la religión, Cuba al final se declaró como un estado laico y hay cierta tolerancia a la religión, ciertas libertades en ciertas áreas. En realidad, el mayor problema de que hoy tiene la iglesia, yo diría que es el mismo problema que tiene todo el pueblo: la inflación, los altos precios, la dificultad para la subsistencia y la supervivencia. Le damos gloria al Señor porque en medio de toda la prueba, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den el mantenimiento, con todo yo me gozaré en Jehová, Dios de mi salvación. Cuando hablamos fuera de la entrevista y hablamos en privado,
Estuvimos hablando del asunto del ecumenismo religioso en Cuba y también hablamos de el movimiento progresista dentro de lo que es la iglesia en Cuba. ¿Qué nos puede decir o qué puede contarle a la audiencia que nos escucha de esta situación? Yo, al hablar del ecumenismo, yo quisiera decirle a usted que yo no creo que en sí el ecumenismo ni el evangelio que tenga un enfoque social es lo malo. Yo diría que lo más malo que hay con respecto al ecumenismo y al evangelio social es que ha perdido la fe en la autoridad absoluta de la Biblia y cree que la ciencia, el hombre y la evolución están por encima de la Biblia. Hay un seminario en Matanza, que ese seminario es de una iglesia presbiteriana de este tipo. Hay otro tipo de iglesia presbiteriana buena en Cuba, que es una iglesia presbiteriana que cree en la autoridad de la Biblia, pero ahí en Matanza hay un seminario que es presbiteriano, que es un seminario que los estudios que son ahí están basados en el liberalismo teológico, enfoques hasta en la teología de la liberación de cierta forma, pero mayormente lo que más le hiere al pueblo de Dios es que han abandonado la fe en la autoridad absoluta de la Escritura. La Biblia tiene autoridad absoluta. Dios tiene autoridad y su palabra tiene autoridad real y verdadera. Entonces, no nos preocupa que haya personas que se quieran afiliar al gobierno o algo. No, eso no es lo que más nos preocupa. Lo que nos preocupa es el abandono en la autoridad de la Escritura. Porque yo pienso que todos los gobiernos de la tierra, en todos los gobiernos, ese es mi pensamiento, hay puntos de oscuridad y tinieblas. Y el gobierno, los políticos de la tierra es un punto que tiene que ser salvado también. Yo creo que cuando el Espíritu Santo toque multitudes de personas, en el mundo habrán reformas fiscales y cosas, porque muchos hombres se entregarán al Señor, y estos hombres que son autoridades, policías, gobernantes, también tienen un alma que salvar y tienen una posibilidad de salvarse. Ese no es nuestro problema. Mayormente, repito, nosotros rechazamos toda negación de la autoridad de la Biblia y que se quieran poner cosas como la evolución del hombre, se ponga en tela de juicio la inerrancia de la Escritura, muchas teorías como la teoría de Wellhausen y todas estas cosas que las han puesto como bandera en estos seminarios para tratar de herir y desmentir la autoridad de la Escritura. Es ahí con lo que no estamos de acuerdo del ecumenismo en Cuba. Ese es nuestro principal punto de desacuerdo con las doctrinas ecuménicas. Hermano Ulises, ¿cuáles son las dificultades de infraestructura y de logística, especialmente para su iglesia? Pues le cuento que la dificultad más grande y la más reciente que ha tenido que enfrentar nosotros y nuestra congregación es la reconstrucción de nuestro local, de nuestra casa de culto. Hemos tenido que reconstruirla porque ha sido un lugar que llevaba 130 años de construida, una construcción de madera de tabloncillo muy antigua, y estaba sufriendo ya casi derrumbe parcial. Bueno, pues con la ayuda de Dios hemos tenido que hacer renovaciones y ajustes, y con la ayuda de muchos hermanos que realmente se han portado muy maravillosamente bien, hemos tenido que reconstruir nuestro local, nuestro santuario, y eso trajo ajustes que tuvimos que reunirnos afuera en una especie de un ranchón que estaba afuera, y allí este invierno nos golpeó el frío realmente. Y también la mayor dificultad que enfrenta la congregación es la búsqueda de víveres y comida, etcétera. Esa es realmente la mayor dificultad que hemos tenido que enfrentar en estos tiempos. Bueno, hermano Ulises, quiero agradecerle
muy especialmente el habernos permitido entrevistarlo y poder saber la verdad de la iglesia en Cuba. Qué bueno es saber que hay un pueblo de Dios que, aunque en medio de dificultades, es un pueblo que está luchando y peleando la buena batalla de la fe. Así es que quiero hacerle la última pregunta para despedirnos con esta pregunta. Hermano Ulises, ¿está la iglesia en Cuba esperando al Señor Jesucristo? ¿Está anhelando la iglesia en Cuba el retorno de su Rey, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo prometió en su palabra? Con respecto a la doctrina de las cosas futuras, sí, realmente la iglesia de Cuba espera con anhelo el retorno de Cristo. Esperamos su retorno. Aparte que la espera en el retorno de Cristo era una doctrina ya concebida por el Señor cuando le escribió a Pablo. Le quiso decir al apóstol Pablo como si Cristo fuera a venir en los días de Pablo. Y esto fue algo que el Señor permitió porque ha querido que la iglesia esté preparada mientras espera el retorno de Cristo desde el cielo. Como una esperanza bienaventurada, la iglesia eso permite que las personas se preparen, que estemos manteniendo una espera, una expectativa correcta en este evento, que es la segunda venida de Cristo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos tu audiencia, estimado amigo y estimado hermano, en cualquier rincón del planeta. Y queremos motivarte a través de esta entrevista con el pastor Ulises Jiménez a que oremos por la nación de Cuba, que oremos por la iglesia en Cuba. Tú y yo, que no estamos pasando las dificultades que la iglesia en Cuba enfrenta, podemos mover la mano de Dios a través de la oración. Tú en tu nación, yo en mi nación, cada uno de nosotros en nuestras naciones, clamando por Cuba. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas bendiciones te dé el Señor.